Querámoslo o non, la crisis sanitaria del coronavirus está dando paso a una crisis económica no menos importante. Para titular este breve trabajo, he pensado en una palabra que me gusta y que creo que es adecuada para definir el título de este trabajo. La palabra vadear. Vadear, como supongo que todos sabéis, es pasar un río o una corriente de agua profunda por donde se pueda hacer pie. Según el Mataburros, es decir, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, también significa vencer o esquivar una grave dificultad. Y en eso estamos. Para no hacer innecesariamente extenso este vídeo, y mucho menos convertirlo en un vídeo aburrido, quise hacer solo un muestreo con 6 países que, a mi entender, son significativos para comparar con España. Esos países son, además de España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal. Alemania, Reino Unido, Francia e Italia en general tienen mejores indicadores económicos, salvo algún matiz o pequeña excepción, y Portugal lo tiene peor. Con el mismo criterio, si antes fueron 6 países los que dije los motivos por los que se cogían para este muestreo, ahora son 6 conceptos los que creo que son determinantes o los más importantes para el tema que nos ocupa. Evidentemente había que empezar por el número de habitantes, puesto que las cifras, todas las cifras, se deben de corresponder con el número de habitantes. Si no, no se entienden o no están bien explicadas. El otro concepto sería el Producto Interior Bruto, que es todo lo que produce un país, todos los habitantes de un país durante un año. Otro concepto sería la deuda pública, que es, pues igual que los españoles piden un préstamo para comprar un coche o para comprar una vivienda, pues bueno, los estados también en muchas ocasiones, para hacer carreteras o cualquier tipo de actividad, pues recurren también a la deuda. En este caso se llamaría deuda pública porque es el Estado quien la tiene. El otro concepto es el déficit público, que no es ni más ni menos la diferencia que hay entre lo que un país ingresa y los gastos que tiene. Es decir, si habláramos de una persona que tiene un sueldo de 1.000 euros y ha gastado 1.005 euros, pues bueno, tiene un déficit y 5 euros, quiere decir que ha gastado más de lo que realmente ha cobrado. Y es lo que le pasa a la mayoría de los países. Creo que en el mundo hay muy pocas excepciones y una de ellas es Alemania. Luego otro concepto es la prima de riesgo, que ya lo explicaremos más adelante. Y por último, como un dato meramente orientativo, sobre todo para los trabajadores menos cualificados y más desfavorecidos, es el salario mínimo interprofesional. Veamos pues los datos. España tiene una población de aproximadamente
45.700.000 habitantes. Alemania, casi la dobla, tiene 81.500.000 habitantes. Reino Unido tiene 66.700.000 habitantes. Francia tiene 65.800.000 habitantes. Italia tiene 60 millones, casi redondos. Y Portugal tiene del orden de 10.200.000 habitantes. Si vemos el Producto Interior Bruto, el total del país, y estas cifras están expresadas en millones de euros, o si no, sería muy larga de leer, o sea que a las cifras que estoy dando en realidad habría que añadirle 6 ceros. Esto se hace con frecuencia cuando hay que explicarlo en gráficos para que la cifra no sea excesivamente larga. Bueno, lo dicho, expresado en millones de euros, España tiene un PIB de 1.244.757.000. Alemania casi la triplica, son 3.435.990 millones. Reino Unido tiene 2.523.314 millones. Francia, 2.418.997 millones. Italia, 1.787.664 millones. Portugal, 212.303 millones. Bueno, quizá esto da una dimensión de país, pero pensando en el españolito, en el ciudadano de pie, quizá es más ilustrativo lo que el PIB per cápita, quiero decir, lo que en teoría produce cada uno de los españoles, de los 45, casi 46 millones de españoles. Ahí el per cápita de España sería que cada español produce del orden de 26.440 euros al año, un alemán produce del orden de 41.350 euros al año, Reino Unido 37.760 euros al año, Francia, cada francés, 36.060 euros al año, Italia 29.610 euros, Portugal 20.660. No voy a repetir el resto de las cifras, salvo pararme en el déficit, porque el déficit es algo que llama la atención en todo el mundo. Todos los países están gastando más de lo que tienen, están viviendo por encima de sus posibilidades. Pero si lo hicieran un año en concreto, no pasa nada, pero esto es como si una familia que tiene un sueldo de 1.000 euros al mes, este mes porque quiere comprar un televisor o porque tiene que comprar una cosa que no compra todos los días, pues pide un préstamo y entonces en vez de gastar el sueldo o incluso mejor un poco menos que el sueldo, resulta que gana 1.000 y gasta 1.100. Claro, eso lo puedes mantener un tiempo, pero lo que no puedes es estar todos los meses y todos los años pidiendo préstamos y gastando más de lo que ganas. Pues esto sin excepción, casi todos los países del mundo, por eso la deuda pública está tan desbocada, están gastando más de lo que ganan, de lo que tienen, con excepción de Alemania en los últimos años. Por eso, en la cifra que aparece como déficit de Alemania, de 62.426, veréis que no aparece con el signo negativo delante. Eso quiere decir que en realidad es el único que en vez de tener déficit, tiene superávit. El superávit no es ni más ni menos la palabra que define las situaciones en que los ingresos son superiores a los gastos. Bueno, lo estáis viendo ahí.
pintado además un circulito amarillo para que se llame más la atención de la situación de Alemania que, respecto al derroche de gastar dinero como si todos fueran ricos, mientras que los alemanes se cuidan muy mucho de ahorrar, de ir aumentando su granero, en lugar de endeudarse cada vez más. Salario mínimo interprofesional. Bueno, las cifras que se citan a continuación, sin mayor comentario, solo decir que incluyen la prorrata de las pagas extras. Entonces podemos ver que el salario mínimo interprofesional de los trabajadores españoles, incluida la prorrata de las pagas extras, es de 1.108 euros con 30 céntimos al mes. Alemania de 1.584 euros al mes. Reino Unido de 1.598,70 euros al mes. Francia con 1.539 euros con 40 céntimos al mes. Italia, que sorprendentemente no tiene establecido legalmente un salario mínimo interprofesional. Y Portugal, el furgón de cola, con un salario mínimo interprofesional de 740 euros con 80 céntimos. Veamos ahora otro concepto que también tiene mucho interés en las finanzas de un país. Este concepto es la prima de riesgo. La prima de riesgo, que también se le conoce por riesgo país, es la diferencia entre el interés que se pide a la deuda emitida por un país cuyos activos tienen mayor riesgo respecto de otro libre de riesgo y con el mismo vencimiento. En el caso de España y del resto de países de la Unión Europea, la prima de riesgo es el sobrecoste que exigen los inversores por comprar los bonos españoles en vez de los alemanes, sobre los que no existe duda en cuanto a su reembolso. Quiero decir, como Alemania la ven como muy solvente, pues supongo, le dice, bueno, pues por comprarte tus bonos, tu deuda, o lo que emitas, letras del tesoro, lo que sea, nos vas a tener que pagar un interés de un 5%. Bueno, y eso sirve como base. Eso se le llamaría la base 100. Por lo tanto, todo lo que a los otros países, a partir de Alemania, se mira qué tipo de riesgo tiene. Y como consecuencia de ello, tienen que pagar un porcentaje adicional. Lo explico ahora. Por ejemplo, la prima de riesgo de España es de 113, lo que significa que si Alemania pide un préstamo y lo paga al 5% de interés, España lo tiene que pagar al 6,13%. Es decir, lo paga un 1,13% más que los alemanes. La prima de riesgo de Inglaterra, del Reino Unido, mejor dicho, es de 68. Como esto se hace en base a 100, es decir, hay que restarle, hay que dividirlo por 100, mejor dicho, tiene un sobrecoste adicional del 0,68%. Volvemos al ejemplo anterior. Si Alemania tiene que pagar por emitir esa deuda un 5%, pues Reino Unido tendría que pagar un 5,68%. Francia tiene una prima de riesgo
del 44. Por lo tanto, tiene un sobrecoste de un 0,44%. Italia, que está desbocada, tiene una prima de riesgo de 191. Quiere decir que sus préstamos le tienen un sobrecoste adicional de casi un 2%, concretamente un 1,91%. Portugal tiene una prima de riesgo de 123, con lo cual tiene un sobrecoste del 1,23% de los préstamos o de las emisiones que haga de letras de tesoro o bonos del Estado. Bueno, los apuntes finales, vais a decir, pero este Antonio se confundió. Estos dos comentarios finales que va a hacer parece que están fuera de contexto. Estamos hablando de economía, perdón, y de datos económicos, y resulta que este hombre ahora va a dar unos datos históricos, etcétera, etcétera. ¿Qué coño tendrá que ver ahora esos datos históricos que va a dar con la economía? No os precipitéis. Veréis como al final sí entenderéis por qué doy estos datos. Cuando al final hablemos de lo que se está hablando ahora, de una Europa insolidaria, que cada país va a lo suyo, que no ayudan unos a los otros, veréis cómo estos datos sí tienen conexión con la economía. Voy al grano. España tardó mucho en incorporarse a los organismos internacionales, y ese hecho, todavía hoy, es la causa de ciertas desconfianzas de otros países respecto al nuestro. Nosotros creemos que son insolidarios. Ya veremos si lo son o no lo son. Primer dato. En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se constituyó la Organización de las Naciones Unidas. España no fue admitida en esta organización hasta 1955. En 1949 se constituyó la OTAN como réplica al Pacto de Varsovia, que agrupaba a todos los países comunistas encabezados por la desaparecida Unión Soviética. España no ingresó hasta el año 1982, estando Felipe González de presidente de gobierno. En 1958 se constituyó lo que hoy es la Unión Europea y a la que antes se le llamaba Mercado Común Europeo. España, después de muchos intentos fallidos, consiguió entrar en el año 1986, estando también Felipe González como presidente del gobierno. Enlazando con el comentario que hice anteriormente, esta parte del vídeo, lo titulo Solidaridad, insolidaridad, las secuelas del franquismo. Desde 1939 hasta el 20 de noviembre de 1975, España ha estado gobernada por uno de los déspotas dictadores de la historia. A finales de 1975 terminaron más de 36 años de dictadura de Franco. Durante tanto largo periodo, España no pintó nada en el mundo, ni en el mercado internacional. Otro dato. Los Estados Unidos crean un fondo de 14.000 millones de dólares para el periodo de 1948 a 1952, para reconstruir los países más dañados en la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo para frenar también el avance del comunismo en Europa. Popularmente se le conoció como Plan Marshall. España, como es obvio, no participó en dicha guerra,
Sin embargo, como Franco era anticomunista, algunos ilusos franquistas creyeron que en este país podrían caer algunas migajas de dicho plan. El chasco fue enorme, pues los yanquis no dejaron ni un solo dólar en España. Al respecto, hay una película magistral en blanco y negro titulada Bienvenida, Mr. Malsa, que es el cachondeo. Se toma a humor y a guasa lo que esperaban los prebostes del franquismo y que no llegó a nada. Por último, cito un tema que luego voy a desarrollar ya para concluir. El otro tema es que con la derrota de Hitler al término de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en dos países, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, la que era comunista, la que dependía de la URSS. Entre 1989 y 1990 se produce la reunificación alemana, pasando a ser de nuevo un único país, la actual República Federal Alemana. Bueno, aquí ahora sí que voy a divagar un poco de por qué cité todas estas cosas. Estando en la situación que estamos, con tantos muertos por el coronavirus, con tantas necesidades, con el desastre económico que nos va a venir encima, decimos, y no sin razón, pero hay que matizarla, que coño, Europa no está siendo solidaria. Bueno, esto hay que matizarlo mucho. Efectivamente, hay una parte crítica que sí es digna de subrayar negativamente, y es que cada país va a lo suyo, porque cada país tiene bastante que atender también. Los muertos se están cayendo en todos los lados. Llama más la atención en Europa, España e Italia. Estados Unidos, según los medio optimistas, medio pesimistas, podría llegar a tener 250.000 muertos cuando todo esto termine. Que si así fuera, sería más que la suma de los muertos que tuvo la guerra de Vietnam y en la guerra de Corea. Pero bueno, con ello quiero decir que no es fácil ser solidarios cuando todos tienen necesidades de mayor o menor orden. Pero es que además, cuando se cita la palabra solidaridad y se señala especialmente a los alemanes, hay que tener cuidado quién puede decir eso y quién no puede decir eso. Por ejemplo, los franceses sí le pueden decir mirando los ojos a los alemanes que no están siendo los solidarios que debieran de ser, puesto que Francia sí ayudó a reconstruir Alemania. Y eso que fue un país invadido por los propios alemanes. Lo puede decir Inglaterra, que ayudó a reconstruir Alemania y que además fue bombardeado por los propios alemanes de Hitler. Caían bombas como lluvia casi en el propio Londres. Y otra serie de países. Pero España no tiene motivo para decir que son insolidarios con ella, que son insolidarios con nosotros. ¿Qué le dimos nosotros a los alemanes? Y por eso citaba todo esto. Durante los 36 años de Franco, España estuvo como una isla. Es más, Franco fue el único jefe de gobierno que en un periodo tan largo de 36 años solo salió una vez de su país para ir a Portugal. Era un apestado que nadie lo quería. Fíjese, por eso lo citaba antes, en qué fechas ingresamos en los organismos internacionales. Por eso, claro que a Alemania hay países que se le pueden señalarla con el dedo y decir, no estás siendo solidaria con nosotros como nosotros fuimos contigo. Pero España no, España no. Por otra parte, ahora hay que añadir, decíamos antes
que los alemanes son los únicos que tienen superávit. Tienen superávit porque gastan menos de lo que ganan, de lo que producen. Claro, aquí decimos, y es cierto, porque lo es, que tenemos más kilómetros lineales de tren de alta velocidad que los propios alemanes. Curiosamente y paradójicamente, a Alemania se le llama la locomotora económica de Europa. Hace unos días, y también es cierto, decía el propio Pedro Sánchez en su comparecencia en el Senado, hablando del coronavirus, de la solidaridad, etcétera, etcétera, y del teletrabajo, que España tiene más fibra óptica que la suma de lo que tiene Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, que la suma. Y efectivamente es cierto. Entonces, quiero decir, aquí en España estamos viviendo como si fuéramos más ricos que los alemanes, cuando no lo somos. Y cuando nos vienen mal dadas, resulta que tenemos una deuda que es impagable. Y entonces vamos de pidigüeños, como con el plan Marshall, diciendo, coño, que nos ayuden los alemanes, que me busque alguien del que vaya a escuchar este vídeo, en qué tienen que estarnos agradecidos los alemanes o los españoles, que busquen un hecho histórico, uno, me vale uno, por pequeño que sea, donde se demuestre que le hemos ayudado a los alemanes. Dicho lo cual, la solidaridad es un concepto que dignifica al ser humano. No estoy yo en contra de la solidaridad, ni mucho menos. Si soy tan torpe para que mis palabras se puedan interpretar así, pido perdón por adelantado. No, no. Yo lo que digo es que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y hay que ver quién puede pedir una cosa y quién no la puede pedir. Los españoles no podemos pedir, ni mucho menos exigir solidaridad. Se nos puede dar, pero no tenemos argumentos de peso para exigírselo a los alemanes. Lo que sí tenemos los españoles y cualquier ciudadano de la Unión Europea es exigirle a la Unión Europea, como tal unión, que tenga una política común para atender a estos desastres, ¿eh? Las necesidades que surgen de estos desastres. Un criterio común. Si un país pone mascarilla, el otro lo tiene que poner también. Si no lo pone Francia, no lo tiene por qué poner España. Quiero decir, que hay unas directrices, coño, que para un simple enchufe de corriente resulta que tiene que venir con la norma C y tiene que reunir unas determinadas características y estamos en las chorradas más insignificantes y para algo de una dimensión tan grande como la crisis del coronavirus, resulta que esto parece el ejército de Pancho Villa. Bueno, he concluido.